Buenos días, bienvenidos a un nuevo directo con la doctora Ainhoa Corrales, que hoy vamos a hablar del miedo como mecanismo de manipulación y control. Así que vamos a ver si aquí está. Hola a los que estáis entrando, Iván, Alicia, hola. Hola, que Ahí es en que la estaba teniendo playita, problemas. qué ¿Qué tal? bien. Aquí estoy en la playita. Me daba problemas porque o sea, yo te veía, pero no me dejaba enviarte ni comentarios ni reacciones. Era como si hubiera como un silencio desde mí hacia ti. Así que he salido, he cerrado Instagram, he vuelto a abrir, en fin, ya sabes. Instagram también está de vacaciones, está ahí en Las la playita, facilidades de Instagram, no esta se quería maravilla. conectar. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo, ese sentimiento que estamos constantemente sintiendo y en los últimos años, pues a unos niveles muy altos. Y vamos a hablar de este sentimiento como mecanismo de control y de manipulación y en los distintos campos en los que se utiliza. Y voy dando la bienvenida a todos los que estáis por aquí, Teresa, Vanessa, Marta, Miriam, buenos días a todos. Así que te paso palabra, Ainhoa, si quieres empezar con este tema. Sí, a ver, esta parte yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes. Al final hay un montón de información a nuestro alcance para el que la quiera, pero la política del miedo pues es sobre la que se ha fundamentado la realidad que nos está presentando el sistema, ¿no? Algo que para mí es muy significativo es cómo en un espacio muy corto de tiempo y precisamente gracias a esa política de miedo o debido a ella, más que gracias, los valores sociales han cambiado de ser la libertad un valor universal, incuestionable, por el que todo el mundo se alzaba cuando intentaban coartarla, a ser la seguridad, esto es por tu bien, es por tu salud, es para que no mueras, ¿no? Y ese criterio es además el secundario a esa política de miedo, ¿no? Bajo la existencia de una amenaza mortal y potencial, cambiamos los valores y del tejido social, esa conciencia colectiva, de libertad a seguridad. Y entonces, bajo el paraguas de la seguridad, está abierta la veda, ¿no? Entonces puedo coartar tus libertades, puedo condicionarte totalmente, manipularte, adoctrinarte, porque todo es por tu bien y es por tu seguridad, ¿no? Y aquí yo creo que está la clave, ¿no? El discurso, el miedo al final es algo que en función de cómo lo canalice cada persona puede generar incluso reacciones totalmente irracionales, porque el mayor miedo que todos tenemos es el miedo a la muerte y si nos fijamos es al que se está recurriendo en todas las políticas para condicionarnos, ¿no? Entonces, esta política de miedo es muy rentable. ¿Por qué? Porque me permite condicionar la actuación de todo el mundo y además con su aceptación sin oponer resistencia, ¿no? Porque como a la gente le digo esto es para que sigas con vida, pues no puedes salir a la calle para que sigas con vida, no puedes abrazar a tus familiares para que sigas con vida, no puedes hablar de según qué temas porque eso te hace un daño mental y moral y social y esto es por tu bien. Y entonces, claro, es infinito. Todo lo que yo puedo trabajar bajo esa política de miedo no tiene límites. Y además muy irracional, porque justo ayer estábamos en una terraza y vi pasar a una chica al aire libre, sola, una mujer joven, que llevaba la careta puesta y veo que lleva algo en la mano y se va acercando, va andando por la calle, no había nadie cerca y se la baja para dar un sorbo de una Coca-Cola Light. Y luego se volvía a subir el trapito y siguió caminando y la veo que al rato se la vuelve a bajar y vuelve a tomar el sorbo de esa Coca-Cola. Entonces es completamente irracional, sin sentido, tiene miedo a morirse porque hay algo pululando por el aire que la va a matar o que ella va a matar a sus padres o a sus abuelos, porque es el miedo de es por tu bien y por el bien de todos. Y tú ya no eres una persona individual e independiente, lo que tú haces afecta a los demás, la frase de tu libertad acaba donde empieza la de los demás, y se empiezan a manipular estos mensajes y algo tan absurdo como te preocupa tu salud, te preocupa tu vida, pero estás tomando algo que no puede ser más venenoso. Entonces es Correcto. completamente incongruente, pero ahí es donde han puesto el mensaje, ahí es donde han puesto el foco. Y de hecho, todas las personas que nos hemos cuestionado cosas, o la inmensa mayoría de los que nos hemos cuestionado cosas,
somos precisamente las personas que más importancia le damos a la salud generalmente. Y estamos pues, siempre buscando de qué manera vivir mejor, prevenir enfermedades, cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio, etcétera. Y sin embargo, hemos sido tachados de irresponsables, kamikazes, de no preocuparnos por lo más importante que es la salud de los demás, y hemos visto a personas de nuestro entorno que fuman, que beben alcohol, que llevan una vida sedentaria, que no cuidan su alimentación, que literalmente comen cualquier cosa, como es el caso de esta chica. Ella considera que está siendo responsable consigo misma y con la sociedad porque está con ese trapo en la cara. Pero como no le han dicho que eso que tiene en la mano y se está bajando eso que supuestamente la está protegiendo y está protegiendo a los demás, y ese sorbo que está dando de ese veneno, eso no, es totalmente ignorado. Entonces estamos siendo completamente manipulados, idiotizados, infantilizados, para no pensar con coherencia, con sentido común y con los pies en la tierra. Sí, sobre todo porque al miedo le han puesto grados, ¿no? Entonces hay cosas, por lo visto, que dan más miedo, que tienen que dar más miedo que otras. Entonces, una muerte inminente, el aquí y ahora, que es un poco el horizonte más cercano que nos han hecho visualizar como si fuese la única realidad posible, ese pues es indiscutible. Entonces, bajo esa muerte inminente, pues todo el mundo claudica porque hoy no me quiero morir, hoy me viene mal, ¿no? Pero la muerte silenciosa del consumo de productos procesados o de determinados tóxicos que acumulados en tu organismo van a generarte enfermedades, patologías y síntomas, a lo mejor en 10, 15, 20 años, esa sí se permite porque, bueno, no es hoy. Entonces, joder, en 10, 15, 20 años tienes un montón de tiempo para vivir la vida a tope, ¿no? Que es muy importante. La frase que escuchamos siempre, de algo. Claro, sí, de algo hay que morir. Tenemos que morir. Sí, nos vamos a morir todos. Es claro. como los niños cuando son pequeñitos que te dicen los castigos tienen que ser a corto plazo. No le puedes decir el fin de semana no te voy a dejar ver los dibujos porque el niño no tiene capacidad. No entiende el concepto del tiempo, sí. Del tiempo. Entonces tiene que ser un castigo de hoy. Es decir, si no haces tal cosa, entonces hoy no te voy a dejar ver los dibujos. Pues Exacto. es exactamente lo mismo. O sea, estamos tan infantilizados que, como tú dices, no somos capaces de darnos cuenta que dentro de 10 años, o de 5, o de 20, vamos a tener las mismas ganas de vivir que hoy. Y encima, no se trata de cuándo te vas a morir, sino de cómo vas a vivir. Exacto. Es que no es lo mismo que tú pongas el foco de las personas en retrasar el último día de vida que en aprovechar cada minuto de esa vida, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo la política del miedo, el horizonte y el foco de todas las personas están en evitar algo inevitable, por otro lado, ¿no? Que es la muerte, pero que no sea hoy, que sea más adelante. Si es más adelante, no hay problema. Entonces, estoy todo el rato... Claro, sí, esto ya veremos, ¿no? Mañana Dios dirá, que se suele decir. Entonces, claro, al final tú estás poniendo el foco en algo que quieres evitar y de sobra sabemos que donde uno pone el foco crece. Si yo pongo el foco en algo que me da miedo y que quiero evitar, creo un círculo vicioso y condiciono totalmente mi vida a evitar una cosa, un fenómeno que es inevitable, que yo simplemente no sé cuándo va a suceder. Pero es que además han conseguido que creamos que somos responsables si el momento final se acelera porque no hemos seguido sus instrucciones, cuando existen literalmente millones de personas que han seguido a pies juntillas las instrucciones y ya no están con nosotros. Entonces, al final, yo creo que lo interesante es analizar la realidad, ver lo que nos puede cuadrar, lo que no, pero sobre todo cuestionarnos, que es al final a lo que invitamos a todo el mundo. ¿Esto realmente es así? ¿Necesariamente es así? ¿No existe otra opción? ¿No hay otra posibilidad? ¿O esto es lo que interesa que yo crea, ¿no? Entonces, al final, el miedo es tan potente y efectivamente luego cala tan hondo en según qué personas, ¿no? Con sus experiencias y sus aprendizajes previos, que hay personas que pueden estar viviendo solos por lo que sea y siguen con el adoctrinamiento, ¿no? Y siguen con el trapo y siguen manteniendo distancias, que al final el aislamiento...
Exacto, y el ¿no? aislamiento es uno de los puntos fuertes de esta política de miedo. El divide y vencerás, que es una técnica bélica, porque al final esto, para quien no se haya dado cuenta, es una guerra biológica y una guerra en la que se está utilizando la comunicación como parte o mecanismo de arma de este sistema, ¿no? Y de este momento. Entonces, el divide y vencerás saben que unidos somos muy fuertes. Entonces, todas las medidas, quien quiera lo va a ver, están dirigidas a separarnos. Y ya lo dijimos el otro día, es la primera vez en la historia de la humanidad que se aísla a personas sanas. Eso no tiene ninguna base, ningún fundamento biológico, ni atiende a ninguna teoría conocida hasta ahora. Claro, y tú le dices a una persona, quédate en tu casa, y la persona va a reaccionar con agresividad porque le está robando su libertad. ¿Cómo que yo me quedo Exacto. en casa? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi vida? Sin embargo, utilizas ciertos mecanismos, el miedo, las estadísticas, la culpa, porque el miedo y la culpa son los dos sentimientos más cargantes para el ser humano, y ya solitos se van a encerrar. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿quién te está controlando? Van a ir de puerta en puerta para ver si estás ahí. No, es que tienen los rastreadores, ¿no? El rastreator, va de puerta en puerta. Sin ningún tipo de sentido, personas que están perfectamente sanas, que han estado con cosas que se consideran leves, muchísimo más enfermos, pero da igual, no importa, porque es que esto se puede complicar, es que a otra persona le puedo matar. Nos preguntaba, me parece que era Elvira por aquí, que Sí, lo he ¿esto leído. realmente es solo manipulación o también existe riesgo? ¿Cómo saber del cierto dónde empieza y acaba la realidad? A ver, si empezamos a pensar en todas las cosas ¿dónde está el riesgo? En tu propia casa, viviendo normal, tienes muchísimas más probabilidades de morirte hoy sin salir de tu casa que de una infección o una neumonía o estas cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero que la gente empiece a tener pánico de su casa y empieza a tener miedo de ahogamientos en la piscina, te rompes el cuello cayéndote por las escaleras, Te bombardeo con toda esa te información. bombardea y empieza a sacar las estadísticas. Y podéis echar un vistazo. ¿Cuántas personas cada día tienen accidentes, algunos graves, que te dejan con invalidez o directamente la muerte? ¿Cuántos niños mueren ahogados cada verano en las piscinas, públicas y privadas? Si yo quiero que tú te mueras de miedo, yo voy a no parar de darte información y darte las estadísticas de en tu propia casa tienes estas probabilidades. Entonces, ¿dónde quiero que esté el foco? ¿Dónde quiero que esté el miedo? Ahí es donde voy a empezar a darte información. Si es que estamos vivos y por lo tanto vivimos con el riesgo de que puede caer un ladrillo encima de la cabeza. O sea, Exacto. ¿qué le De llamamos hecho, riesgo? nos ¿Qué le montamos en el coche todos los días y el número de muertes por accidente de coche son Bueno, súper altas. Y todos los días nos montamos en el coche y es más, según qué casos, si es una distancia corta, hay quien hasta ni se pone el cinturón. O sea, te quiero efectivamente. decir, Es que tenemos mucho más riesgo no cuidando la alimentación, no haciendo ejercicio, no saliendo al sol, teniendo mucho estrés, teniendo mucho miedo. Eso sí que es un riesgo, es una casi garantía de enfermedad y de muerte prematura. Entonces, vamos a hablar de riesgo real. Pues ir a claro, 200 kilómetros por hora por la carretera sin cinturón y de noche sin luces, pues evidentemente tienes mucho más riesgo que si vas a una velocidad adecuada, con tu cinturón, con las luces y con todas tus facultades, ¿no? Y pendiente. Pero riesgo cero no existe. no existen. No existe porque No existe riesgo cero y que todo el mundo sepa que no existe la asepsia. La asepsia, que es la ausencia de microorganismos diferentes al ser humano, de virus, bacterias, de lo que sea, no existe, no existe. O sea, ahora mismo el que quiera se coge un bastoncillo de los oídos, se lo pasa por el brazo, lo manda a analizar y ya os digo ahí que hay una fauna y flora maravillosa que está favoreciendo nuestra barrera natural de la piel. Es decir, no vivimos solos, vivimos en convivencia, en es una simbiosis comunidad que absoluta. no veas. Exacto, con un bioma brutal
y es súper importante que entendamos esto, pero al final la clave es donde pones el foco, que es como tú bien estás explicando. Si yo quiero vivir viendo los posibles riesgos que me rodean, cada día veré más riesgos allá donde mire, pero simplemente por levantarme y respirar, porque me puedo atragantar, porque se me puede colapsar la laringe, porque puede haber un montón de situaciones. Sí, bueno, Entonces, la y gente que muchas muere nos crea la mente, atravesada o con una espina de pescado, por ejemplo, por esto supuesto, por es muy supuesto. habitual y pasa todos los años. Eso es. Yo lo No he visto, podríamos yo he dejar estado de en comer. urgencias, y me han venido niños, incluso con espinas de pescado atravesadas que he tenido que sacarles y demás. Al final, Trozo de calamar, la clave, claro, sí, sí, la no clave es escuchar el ego por aquí. dónde pones el foco y por qué. Pero sobre todo, ¿el foco lo estás poniendo tú o te están invitando a Exacto. poner el foco ahí? Claro, Esa es porque la ¿por qué clave. tienes miedo a esto y no tienes miedo a otras cosas donde tienes infinitas más probabilidades de morir o de... Cuando tú te montas en un coche, no depende únicamente de ti. Si hay un Exacto. kamikaze o una persona que conduce ebria o que se salta un stop porque está distraído con el móvil, no depende solamente de ti, ¿no? Ujú. Entonces, si te pones a pensar la cantidad de accidentes, muertes, y porque decimos no sé cuántas muertes al año, y accidentes graves que te dejan en una silla de ruedas, por ejemplo, o tetrapléjico, tú cuando te subes a tu coche estás diciendo, bueno, existen no sé cuántas probabilidades, uy, vas así en tensión con miedo. No, 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 no Va nos con la subiríamos. música, hay gente que va hablando con el móvil y van Ujú. totalmente relajados porque no nos están machacando con podrías matar a una familia, a una mujer embarazada, a una familia con 3 niños pequeños. Tú imagínate si te estuviesen diciendo esto, tú cada vez que te montases en el coche no irías tan relajado y tan contento, irías charlando o, ay, que voy a coger el bolso que está aquí atrás. No estarías tan relajado. Y aquí nos dice Sonia, miedo a morir no permite vivir, efectivamente. Esto es Exacto. una frase que me encanta. Mm. Que tengas miedo a morirte no significa que no te vayas a morir. No te No, no. impide el morirte, te impide vivir y te Eso. impide disfrutar de la vida, porque al final si tú estás con miedo, estás aumentando precisamente las probabilidades de enfermar, porque aquí de lo que hemos tenido tanto miedo es a enfermar, ¿no? Un bichito que viene por aquí, nos Hemos tenido infecta. miedo a una de las posibilidades, que no era mayor que las demás, pero sí nos han hecho creer que sí. Y luego es muy importante analizar todas las circunstancias, porque en este caso en concreto, milagrosamente, hay enfermedades estacionales que han estado viniendo año tras año, para las que se han gastado miles de millones en soluciones de inoculación, que sorprendentemente han desaparecido y que cuando explicas a qué se deben, te dicen que se debe a ponerte un trapo en la boca. Que yo me pregunto, como ciudadana, no como médico, yo me pregunto, joder, si era tan fácil, como llevamos años y años gastándonos dinero en una inoculación, si era tan fácil como ponerse un trapo en la boca, que antes de esta situación era bastante más económico que ahora, ya dicho sea de paso. Entonces, claro, si era tan simple como hacer eso, ¿por qué hemos estado haciendo otras políticas? Si solo con eso ya valía. Y aparte que magia tan maravillosa la del trapo para saber discernir entre microorganismos que son microscópicos, cuáles deja pasar y cuáles no, ¿no? Esta Exacto. capacidad selectiva también es muy oportunista para esta política de miedo, ¿no? Entonces, al final, es un poco pensar, no hace falta, tenemos que abandonar la titulitis y esa creencia que tenemos de que solo quien ha estudiado es quien me puede decir lo que yo tengo que hacer. No, No no. tienes Los capacidad médicos, los para decirlo, científicos, porque no eres un exacto, las experto. personas que estudian te pueden decir, oye, mira, hay todas estas fuentes de información, hay todas estas opciones y tú piensa y elige la que creas más acorde a ti. No necesitas que alguien elija por ti en cuanto a ningún tema, la salud, la economía, ni absolutamente nada. La gente te puede aconsejar, pero al final cada ser humano es individual y es muy importante que entendamos eso, pero es que estamos súper infantilizados. No, tú dime lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Hemos cambiado la capacidad de pensar por la capacidad de obedecer y esto Absolutamente. también es obra de ese cambio de valores, ¿no? De libertad por seguridad. Exacto. Es que es tal cual, o sea, nos han quitado esa capacidad de, pero tú eres una experta. No, sí, ya no te hablo de mí, de lo que yo te puedo decir. Piénsalo tú. Ah, no sé, es que los expertos nos están diciendo esto. Bueno, te pueden decir que el Además, los cielo expertos son es... como un ente, ¿eh? Son como un ente Sí, que vive en sí. algún sitio, no sabemos muy bien dónde, Luego les junto con hablas la de los verdad, expertos y por lo dicen, visto. esos están locos. Y dices, Sí, bueno, sí, ¿en qué sí. quedamos?
¿En qué quedamos? exacto. Experto sí, experto no, uno sí, esto como lo del trapo, ¿no? Selectivo, unos pasan, otros no pasan. Y da igual que estén viendo claramente que las cosas no cuadran, da igual que, por ejemplo, lo de los restaurantes. Te dicen, para entrar y para caminar por el restaurante te lo tienes que poner, pero una vez que te sientas, te lo quitas. Mm. Pero vamos a ver, no necesito Es ser como un si fuese de experto coña. para saber Sí, que sí. esto es absolutamente, o sea, andando de pie y los demás están sentados, hombre, si pienso con esa lógica que ya de por sí es absurda, pues estando yo aquí y tú aquí, tengo menos probabilidades que sentado a la misma altura en la mesa Mm. de al lado. Sin embargo, estoy jiji, jaja, juju y comiendo y bebiendo, que pueden salir los flipillos, y por lo tanto puede llegar más cantidad de microorganismos a la mesa de al lado y sin embargo voy andando de camino al baño y ahí soy un peligro andante. Sí. Eh, Y sobre no, todo, no, pero es que claro, todo el hay que mundo. seguir las normas están para cumplirlas. Digo, pues, a ver, estamos en España, aquí las normas son muy... Aquí no No, somos y no solo es exactamente eso. Suecia. No solo es eso, que también hablábamos de eso, ¿no? El poder de la palabra. Al final, una parte de todo este adoctrinamiento está basado en la comunicación y en la palabra, ¿no? Eso es. Entonces, lo que antes era censura, cuando el valor social principal del tejido colectivo era la libertad, ahora son normas para tu seguridad. Mismo perro, distinto collar, pero claro, si yo le digo normas, yo desde que tengo uso de razón, a mí me han enseñado en casa, mis padres y en el colegio, que las normas están para cumplirlas, para vivir en sociedad, para una mayor convivencia, para que tú estés mejor, para que los demás también. Y entonces, claro, todo el mundo quiere vivir feliz y estar integrado en su entorno. Entonces, como las normas son para eso, pues qué persona con dos dedos de frente osaría saltarse las normas, normas que benefician a todos y que no tienen ningún perjuicio. Entonces, igual que bajo el paraguas de la alimentación hemos metido toda la basura posible para seguir enfermando crónicamente a la gente y que entonces la tenga enganchada, pues bajo las normas hemos empezado a meter todo aquello de lo que yo no quiero que se hable, todo lo que antes era censura y todo lo que yo quiero limitar. Y claro, tengo ya el resto de personas tan adoctrinadas para que ellos mismos se peleen con sus semejantes si a alguno no le cuadra el discurso y por lo menos está abierto a buscar otra explicación posible. No, no, ya eres el causante de todos los males del universo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte yo creo que invito siempre a todo el mundo, siempre invitamos a la reflexión y a que cada uno Cuestionarse saque sus propias cosas. conclusiones, o sea, que realmente valore otras opciones y para aquí es muy importante informarnos. Estamos en la era de la información, pero ¿realmente tenemos acceso a toda la información? Esta es la pregunta. Porque una cosa es que te hayan disfrazado la era de la comunicación o de la información, dándote acceso a través de un montón de dispositivos que ellos controlan y que en todo momento saben lo que haces, dónde te metes, qué buscas, que tienen X palabras marcadas, que hay cosas que se pueden decir, cosas que no, porque si no, estás fuera. Y este es el aparato que yo te doy. Toma, te he abierto las puertas del mundo, pero no busques aquí, si esto lo buscas es fake, esto te censuro, esto te corto, pero no, no, tú eres libre. Entonces, esta es la parte que choca y que en muy poco, en un corto espacio de tiempo, han conseguido cambiar totalmente el piloto automático de la gente, ¿no? Y que no sean conscientes de estas limitaciones. Y cada vez van a venir más, o sea, que nadie se llame ahora a sorpresas. ¿Queremos siguiente dosis de inoculación? Pues empezarán a subir los casos para justificar esa dosis y volveré a ponerte un peligro y volveré a decirte que todo está colapsado y empezaré a meterme de nuevo con los niños porque no han eliminado esa parte, siguen con el foco ahí y todo seguirá sumándose, ¿no? Sí, Entonces, yo hay ya lo dije en poco su momento. raciocinio, ¿no? Yo Sí, sí. fui en transporte público hace un par de semanas, que fui varios días, en tren, en autobús, en metro, y todo el mundo estaba con el trapo. Yo era Mm, la única persona que no lo llevaba. Y había algunos momentos en los que había un poco más de gente, en ningún caso estaba lleno, y algunos momentos en los que estaba yo aquí, otro allí, y estaban con una actitud de sumisión y decía, pero vamos a ver, ¿qué son las normas? Las normas hasta ahora, o hasta hace 2 años, tenían sentido. Me mm, paro en un semáforo rojo porque si no, puedo matarme yo y matar a otra persona. Tiene sentido que tengamos que mm. cumplir esa norma. No hacer ruido a partir de las 12 de la noche. Está prohibido, música muy alta. Tiene sentido porque estoy molestando a los vecinos a la hora del descanso.
pero ponerte un trapo en un autobús simplemente porque es un autobús, aunque esté vacío, pero qué locura es esta. Ujú. Y una Sobre cosa todo que... la contradicción de que eso es por tu bien, pero durante todo el periodo, por ejemplo, de encierro, una persona podía salir a comprar cáncer. Tú podías ir a un estanco sin ningún problema, porque los De hecho, estancos se agotaban, ¿no? no han Estábamos sufrido pasando crisis, las ¿no? Por cosas. ejemplo, porque claro, si no, imagínate la que se puede liar. Pero bueno, esto no lo estamos haciendo porque nos podemos morir. Esto no es porque es una alarma de muerte. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Si salir a la calle es una amenaza de muerte, ¿por qué puedo salir a matarme? Pero si salgo, salir a matarme no implica que mate a otros, pero si salgo a dar un paseo, a hacer ejercicio, ¡puf! O sea, soy Porque saco al la perro mecha del a incendio absoluto. 300 metros en vez de a 150, estoy siendo un peligro. En mitad de la nada, ¿cuántas personas tienen multas? Que al final pues no fueron multas, porque es que eso era absurdo, por estar en mitad del campo sacando el perro. No, es que estás a más de 150 metros de tu casa. Y aparte, puedes sacar al perro a la calle porque se entiende que el perro no está capacitado para hacer sus necesidades en casa, pero las necesidades emocionales o mentales de los seres humanos, tanto adultos como niños, esas no importaban porque es por tu salud. Y tu salud está por encima, la salud física, por lo visto, está por encima de la salud mental y emocional, ¿no? Tú fíjate el desorden que tenemos y el Me mensaje que le estamos complementa mandando a la totalmente. gente. Entonces, yo Aparte no de puedo que sacar a todo... mis hijos a que se den 3 carreras, a pesar de que estén psicológicamente afectadísimos por el encierro, pero sí puedo sacar a mi perro o puedo bajar a comprar tabaco, porque claro, es que si no, ¿qué voy a hacer, no? Pobrecito de mí. No sé. Y da igual que haya tantísimos suicidios, que hayan aumentado tantísimo, y da igual que todo lo que nos hicieron, obligaron a hacer, era exactamente lo que nos hace enfermar. Encerrarte, no ejercicio, no sol, no aire libre, no abrazar a las personas, no tener contacto emocional y La constantemente... amenaza continua de no haber recursos de alimentación, porque acordémonos que el mensaje era esto se agota, la gente como loca, pues como cuando hay una guerra nuclear, que a lo mejor te vas a quedar 4 o 5 meses o más sin acceso a los alimentos, que de sobra se demostró por activa y por pasiva que había de todo guardado, de todo, pero bueno, convenientemente se sacaban las imágenes que apetecían, ¿no? Entonces al final esta parte pues es importante tenerla en cuenta, además es importante tener memoria, porque independientemente de que haya habido gente que no haya tenido acceso a determinada información, sí hemos transitado todos estos 2 años y sí que tenemos que tener memoria y saber cuáles han sido los mensajes. Que ahora el protocolo siga incluyendo hacer test o hacer pruebas para una intervención quirúrgica, pero el resultado no varía la acción de la intervención, yo me pregunto cuál es el fin de hacer entonces el test. ¿Cuántos casos necesitamos para justificar la siguiente inoculación? Y por eso estoy poniendo de criterio sine qua non, o te haces esto o no te hago la prueba, pero independientemente del resultado, luego la prueba te la voy a hacer. Entonces, ¿para qué me estás haciendo someterme a esto? Yo invito a la gente a que piense en esto. O sea, esto es de dominio público, cualquiera puede ver cuál es el protocolo actual, ¿no? Entonces, pues es un poquito pensar, es tener ese criterio, esa capacidad crítica, esa capacidad analítica de decir, ojo, ¿qué es lo que está impulsando estas medidas? Porque si es la salud, hay contradicciones allá donde uno mire. Exacto. Que no tiene ningún sentido y que no haya suficiente información, por ejemplo, con el azúcar, que es un alimento que Correcto. se ofrece a los niños y que tenemos máquinas expendedoras de comida basura en los colegios. Es decir, se Y lo además ponemos... se ofrece con colorcitos, con dibujitos, con Va unas dirigido a emociones los de niños. alegría y de mira qué bien. Porque tenemos el alcohol a nuestra disposición y la podemos comprar, pero está prohibido para menores de 18 años y hay información. Sin embargo, con el azúcar, que además es tremendamente adictiva y a diferencia del alcohol, el azúcar le encanta a todo el mundo. Tú le pones en la lengua a un bebé algo tan amargo como el alcohol y lo va a rechazar. Ahora le pones azúcar y se va a empezar a relamer. Entonces, no solamente se permite y es legal, sino que es barato y encima está dirigido a los niños por los colores, el tipo de publicidad, evidentemente, y encima con mensajes dirigidos a los padres como esto es bueno, esto va a dar Sí. energía, mándele a tus hijos con hierro, con calcio, vitaminas, etcétera, para su día.
Entonces, no solamente no se está protegiendo, sino que se está fomentando. Y lo que decías de las estanterías que se vaciaban y tal, que luego yo iba al supermercado y yo decía, oye chicos, mirad, estoy haciendo un stories aquí en el supermercado, no falta de nada. Pero si faltaba de algo era precisamente por el miedo. Miedo a quedarte sin, todo el mundo por ese miedo se tira al supermercado a vaciar las estanterías. Si no hubiese sido por el miedo, la gente hubiese comprado de una manera normal y racional y por lo tanto no hubiera habido ningún tipo de desabastecimiento. Y una cosa que yo preguntaba mucho era, si tú no hubieses tenido televisión, medios de comunicación, etcétera, es decir, que tú solamente hubieses tenido la experiencia de tu entorno, tú hubieses tenido la sensación de lo que hemos vivido. Y decían, se iban por las ramas. Y yo luego preguntaba, ¿cuántas personas se han muerto en tu entorno? Ah, pero es que el mundo no es mi entorno. Y digo, ya, pero si tú no has perdido a nadie, yo no he perdido a nadie, esta persona tampoco ha perdido a nadie. Estamos 20 personas y entre todos se ha muerto la abuela de 95 años. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Que la abuela de 95 años no tiene derecho? Hombre, que le tocaba morirse, o sea, la gente suele morirse. Es que Y sobre estamos todo, hablando como si la teniendo en muerte fuera cuenta algo nuevo. y teniendo en cuenta que todo se inició en una época en la que ya había un discurso de otro microorganismo que ocasionaba ese mismo número de muertes y muchas más, porque quiero que la gente sepa ¿Te importaba? cuando nosotros, exacto, cuando nosotros cogemos un catarro o algo más fuerte, para lo que hay su correspondiente inoculación estacional, todos los inviernos, mueren millones de personas en el mundo. Exacto, Y exacto. desde hace 2 años nadie se muere de eso. Nadie. A mí me Entonces, decían, es claro, que tus actos pueden matar a otras personas. Y yo decía, pues si tú piensas así, ¿te imaginas a cuántas personas has matado a lo largo de tu vida? Porque cuando tú has ido a visitar a alguien a un hospital, tú no te has protegido de ninguna manera. Incluso habrás ido a visitar a una persona que estaba muriéndose de cáncer o que estaba en un tratamiento y había otras personas en la misma habitación. Tú eso ni lo has pensado y quizás pues tú estabas con un catarro, con la típica gripe y tal, ni lo has pensado. Eso no importa. Esas personas que fallecen no importa. Esos muertos son de tercera regional. Importan estos. Y ya se bloqueaban y ya no querían seguir con la conversación porque sencillamente no tiene sentido. Tienes que tener miedo a esto. Yo te repito hasta la saciedad este mensaje y voy a hacerte responsable y culpable, como en los anuncios estos de los chicos jóvenes de fiesta, y luego pim, pam, fuera. Y salían en el entierro, vas a matar a tu abuela. Claro, es que esto es como la publicidad de Coca-Cola, ¿no? Que son auténticos genios de la publicidad y de las emociones. Lo que te están vendiendo no es un producto, te están vendiendo una emoción. Con esto exactamente lo mismo. Nos han vendido miedo. Y el miedo, pues, es el sentimiento más fuerte que tiene el ser humano porque es el sentimiento de la supervivencia. Entonces, sí. ya no es solamente por ti, vas a matar a tu madre, a tu padre, a tus abuelos. Ay, Dios mío. Y es que Y aquí hay solamente muchos de temas a pensarlo. tener en cuenta. Claro, aquí hay muchas cosas, muchos enfoques posibles a tener en cuenta y a explorar, ¿no? Uno de ellos es que presenten la socialización y el entretenimiento al que el propio sistema te impulsa como factor de riesgo. Es decir, que yo socialice, que yo salga a la calle, que yo cubra una necesidad básica del ser humano, pirámide de Maslow, que es la sensación de pertenencia, formar parte de una comunidad, de socializar, ese es el factor de riesgo. Y ese es el origen de que luego haya otra persona que muera. Pero el aislamiento al que tú tienes sometida a la persona, el machaque psicológico continuo, los fármacos que llevas administrándole durante 30 o 40 años a ese familiar anciano, por seguir con el ejemplo que estamos hablando, esto no, esto es por su bien todo, esto no, nada tiene que ver. La alimentación a la que le incitas a consumir aquello que pones a su alcance, pesticidas, herbicidas, todos los químicos de las cremas, de todo, en el agua, en el ambiente, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver que yo me voy con mis amigos y al día siguiente visito al familiar y entonces yo soy el que le mata, ¿no? Entonces aquí hay que analizar todas esas cuestiones, independientemente de que luego se crea o no en la teoría de la infección. Aquí hay muchas opciones, invito a que todo el mundo investigue, teoría de la infección, teoría del terreno, en fin. Lo que está clarísimo y está hiperdemostradísimo desde hace muchísimos años, pero muchísimos, es que la presencia de un microorganismo, un virus o una bacteria en el cuerpo no es
suficiente para justificar ninguna patología, ninguna infección ni ningún síntoma. Es necesario que ese microorganismo encuentre el ambiente adecuado para crecer y en cuanto crece un determinado número de colonias, dependiendo de lo que hablemos, empieza a afectar al cuerpo. Entonces, no es la presencia, es que encuentre el sitio adecuado para florecer. Yo no creo que tenga un halo de luz ni tengo un escudo protector invisible que me proteja de absolutamente nada. Hace años que me dediqué y elegí voluntariamente responsabilizarme de mi salud. He estado desde primera hora en contacto con pacientes sin protección de nada, porque tardaron varios días en dármela, y yo no me he infectado de nada, ni he infectado a nadie, ni he matado a nadie, ni ninguna persona de mi entorno. Exacto. Suerte, joder, pues mucha suerte me parece, ¿no? Entonces, Sí, es bajo el mucha suerte paraguas que de la suerte, coincide, ¿no? Los que estamos en esta forma de pensar, en esta línea de vida, pues que hemos sido tocados por la nos mano. hemos quedado con toda la suerte Sí, del mundo es nuestra. sí, esto no hace La falta tenemos en ser bolsitas, expertos. la tenemos guardada en bolsitas y de vez en cuando nos la tomamos la suerte. No, al final es un poco esto, ¿no? Hay que un poco también pues yo que sé, reírse de la situación para que invitar a la gente a que realmente tenga ese pensamiento crítico, ¿no? Y analítico y dejar de responsabilizar al exterior de nuestra salud. Nuestra salud nos corresponde a nosotros somos responsables de ella y aunque haya cosas que evidentemente puedan estar atentando contra nuestra salud, en la medida en la que yo tome las elecciones adecuadas, pues me responsabilizaré de ellas y dejaré de creer que soy un ser que a cada paso tiene al acecho un montón de amenazas, ¿no? Esto no es el show de Truman, hay que relajarse un poco y hay que Lo del empezar agua, a dejar de creernos el epicentro de todo. O sea, somos especies que estamos destinadas a convivir y a coexistir y ninguna persona de tu misma especie tiene un poder sobrenatural mayor que tú para matarte. Salvo que coja un cuchillo y atente ¿te contra ti, vamos imaginas? a ver. Yo decía, era la broma de la suegra o la cuñada, ¿no? Y no hay manera, no hay manera. Es que Claro, es es que vamos a ver, es que es ridículo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco esa parte. Hay que ver cuáles son los beneficios reales, que la gente se pregunte, ¿cuál es el beneficio real del aislamiento del ser humano? ¿Cuáles son los beneficios reales? ¿Cuáles? Porque si resulta que algo que una posibilidad que podría enfermarme, que además esa posibilidad depende de cómo yo esté cuidando mi cuerpo y mi mente, eso va a generarme X posibilidad, pero estar separada de mis seres queridos, aislada, coartar mi libertad y adoctrinarme me va a generar estos otros perjuicios, lo que tengo que ver es cuál realmente tiene un impacto más perjudicial para mí. Cada uno que analice su situación personal, porque en salud no hay protocolos. Entonces, no os creáis eso, no permitáis que nadie os ponga un protocolo de salud. Los protocolos están para las enfermedades y además son estándar y enferman personas individuales. Y es irracional que yo tenga que curar a distintas personas de la misma manera por una enfermedad y soy médico. Entonces, si ya eso es irracional, imagínate poner un protocolo de salud. Eso es querer ponerle puertas al campo. claro, sí. Si es que esto además es muy fácil de entender, no hace falta ser un experto, si, con que simplemente pienses, si esto es letal y es un microorganismo que si te llega te mata, como hemos visto en tantísimas películas, ¿no? Que no, hemos tenido escenarios muy, muy similares a lo que hemos tenido y por lo tanto, como lo estamos reconociendo, pues es lo mismo, ¿no? En estas películas, microorganismo que llega al ser humano que muere. Y sin embargo, a nosotros no nos ha pasado eso. Yo he estado en contacto directo varias veces con personas enfermas de esto, pero me refiero a dar besos, abrazos y nada. Como tú dices, no es que no me haya muerto yo, no me haya enfermado, es que ninguna persona de mi entorno ni cercano, ni vecinos, ni gente del trabajo, ni amigos, ni en Irlanda, en mi familia. Absolutamente ninguna persona ha fallecido. Hemos sido todos iluminados con la bondad de Dios. Es que esto es muy sencillo No, no, y mira, yo en mi de caso, que te entren dudas, ¿no? Y todo es que es la suerte. ¿Cómo que la suerte? Esa es la contestación, esa es la explicación. Bueno, es que mira, las en mi personas caso, con un sistema inmune más fuerte, y digo, pues ya me estás contestando.
Sí, al final, ¿sabes qué pasa? ¿Te acuerdas lo que compartimos el otro día? De que cuando uno tiene una creencia y no existe una justificación, se inventa la Exacto. justificación necesaria para que esa creencia persista, ¿no? Entonces, si yo le tengo miedo a algo y es un miedo sin fundamento, pues ya me buscaré yo el fundamento para seguir manteniendo ese miedo antes que renunciar a ese miedo, ¿no? Entonces, yo en mi caso, mi abuela materna vive, tiene 87 años. Según nos han dicho cuando ha estado mala, pues ha tenido, es una persona pluripatológica, con muchísimas enfermedades, pero tiene una afectación respiratoria desde hace más de 30 años, es asmática crónica y tiene ahí un punto débil. Tiene un sistema inmune lamentable porque tiene un estilo de vida muy malo, no se mueve, en fin, ya está, yo no juzgo nada, esa es la realidad. Y ella vive así, no pasa nada, y hay personas que hacen de la enfermedad su camino y no pasa nada. Entonces, ella en 2 ocasiones ha tenido bajo diagnóstico con un test que no es específico de nada esta patología. En una de ellas, en teoría, había que despedirse. Y ahí está mi abuelo. Y mi abuela no ha recibido nada diferente, ni tiene, no, y ahí está, ¿no? Entonces, al final, lo que ha tenido es lo que hubiera pasado sin existir esta pandemia, pues una gripe, un resfriado, que por su patología respiratoria se agrava y ha ingresado en el hospital con su neumonía, ha recibido su tratamiento, lo que tú quieras, y ya está, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que un poco entender el poder de la palabra, vuelvo otra vez a lo mismo. Y aquí comentaba alguien hace un momento el documental del que hablamos el otro día, que ha sido el vídeo censurado en YouTube, maravilloso, ¿por qué? Porque nos enseña la verdad o la información, vamos a decir, que no se nos ha contado. Yo estoy convencidísima que una Y gran además parte de todo mi... junto, que cuando lo ves junto Uniendo es todos los una puntos. O sea, explosión ¿por qué? brutal. Exacto. La publicidad, por qué el mensaje de bélico entre determinados países está asociado con esto, por qué las nuevas enfermedades atribuidas a animales de la selva están relacionadas con esto, etcétera, 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 ¿no? Al final es unir los puntos, algo que la gente pues está como renunciando a hacer. Exacto. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y es interesante volver como decimos, a la palabra. Si donde ahora se ha puesto la nueva infección, pusiéramos la palabra gripe, que era la que había, ¿qué sensación tendrías? Esa es la pregunta que yo le hago a la gente. ¿Tendrías una sensación de amenaza y de peligro tan grande como el que te han hecho creer? Para una enfermedad que se ha demostrado que tiene una prevalencia del 0,067% y que a día de hoy, en 2 años, ha matado a muchas menos personas de lo que lo hacía anualmente la antigua gripe. Esa es la pregunta. Y el milagro de la desaparición. No, total, Y dices, hombre, total. pues, un aplauso, por favor. Es que esto No, es no hemos sido increíble. capaces de hacerlo ningún año atrás y necesitábamos año tras año y este año viene más fuerte y ahora no sé qué y ahora se ha mejorado no sé cuánta y venga lotes y a comprar y a comprar y a comprar cuando era tan fácil como ponerte el trapito y cambiar de nombre la realidad y entonces ya una desaparece y aparece otra nueva. Entonces, esta es la parte que necesita la gente entender y esto no hace falta ser médico para entenderlo. Esto es utilizar el sentido común, meterte, ver estadísticas, ver información que está al alcance de cualquiera y como decíamos antes, unir los puntos. Sí, mira, Ya aquí está. Paula nos está diciendo algo que le ha pasado a mucha gente, que es comunicarle a la familia que te vas a salir de lo que está establecido, Que ¿no? te vas al lado oscuro, sí, que te vas al lado oscuro. Te vas al lado oscuro y ya eres una irresponsable. Si le pasa algo a tus hijas, será tu culpa. Entonces, muchas personas han acabado volviéndose al otro lado por miedo. Porque cuando te dicen, si le pasa algo a tus hijas, y es que no tiene ningún sentido, pero están metiendo miedo a unas personas y esas personas lo están haciendo con sus propios familiares que se salen del carril, ¿no? Y a nadie le preocupa si a los niños les estás dando bollos industriales o le estás dando refrescos o les estás dando chuches, ¿no? En ningún momento te dicen, si le pasa algo al niño por todo el azúcar que le estás dando, verás tú y tal, eres un No, no. irresponsable. No, eso ya no. Aparte, encima lo disfrazan de caprichos. Date un capricho, te lo mereces. A mí me aterroriza realmente el poder de la palabra, es que no, vuelvo siempre al mismo punto, me aterroriza ser consciente de la manipulación en ese sentido y cómo, pues eso, entendemos o interpretamos un capricho. Si yo interpreto darme un capricho, la gente por capricho entiende darse algo que le apetece, algo que le gusta, algo que le hace sentirse bien. Y asociar a una emoción el consumo de un determinado producto que estás intentando a lo mejor
eliminar de tu alimentación, pero el día que lo has hecho bien, un día a la semana, levanto la mano, entonces primero me hace entender que el nuevo proceso que voy a iniciar o que he iniciado es una lucha. No es una elección, es una lucha. Entonces, lo primero lo veo como una lucha. Lo segundo, para luchar necesito una serie de armas y una de ellas, por excelencia, es la fuerza de voluntad. Un arma que igual parece ser que existe ahí y unos tienen bolsitas de fuerza de voluntad y otros no, ¿no? Y después levanto la mano porque tengo que disfrutar de la vida, porque la otra elección me implica sufrir y no disfrutar de la vida. Fíjate La el vida está para mensaje, disfrutarla. Te vas a exacto, morir fíjate el igual. mensaje. Correcto. Entonces, evidentemente todos nos vamos a morir. Yo no conozco a nadie que haya vivido aquí para siempre, pero sí que es cierto que la diferencia es cómo quiero vivir. Entonces, si yo elijo alimentarme bien, si yo elijo hacer ejercicio, si yo elijo meditar, si yo elijo leer o buscar otras fuentes de información, lo elijo porque entiendo que eso es más saludable para mí. No porque sea una moda, no porque quiera conseguir un objetivo totalmente desconectado de ese bien básico que es la salud y no porque me obliguen a hacerlo. Esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, la libertad empieza, para tener libertad de elección tenemos que tener libertad de pensamiento y eso empieza por libertad de información, pero no toda la información a la que hoy tenemos acceso es libre ni es la única existente. Hay otras que existen a las que no tenemos acceso y dificultan más para adoctrinar nuestro comportamiento. Exacto. No, y lo han hecho además muy confuso, ¿no? Yo te doy acceso a información, tú puedes buscar lo que quieras en Internet y la información es infinita. Pero como es tantísima información, hay mucho batiburrillo, hay mucha confusión, porque hay personas que dicen una cosa y otras que dicen algo totalmente contrario. Y como tenemos una sociedad hiper cómoda y nos han vendido la comodidad como que tenemos que estar constantemente sintiendo placer, esa fuerza de voluntad de la que tú hablabas, es como eso es malo, ¿no? La capacidad de sacrificio, el tener un beneficio a medio o largo plazo después de un esfuerzo, eso no, es que solamente se vive una vez. Y se ha ido creando esta sociedad hiper cómoda y por lo tanto ponerte a investigar, salirte de la zona de Qué confort. Pues, pereza, bueno, no, yo, qué yo pereza. la tele, Qué la va, qué tele va. y tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, todos los canales distintos, ¿no? Y te están diciendo lo mismo, pero de formas diferentes. Pero es la misma información. Y con este tema no hemos visto ningún debate, no hemos visto distintos puntos de vista, no ha habido ningún tipo de discusión. Esto es imposible, no ha existido jamás, y mucho menos en ciencia, que no hay ninguna verdad absoluta, precisamente porque cada cuerpo es distinto, cada interferencia es distinta y mismamente los tratamientos de protocolo no tienen el mismo resultado. Porque entonces Y sería porque no hemos llegado al final de conocimiento. O sea, exacto. cuando hay un organismo está vivo, nunca puedes llegar al final del conocimiento sobre ese organismo. Entonces, uno no puede asegurar fehacientemente como verdad absoluta una única línea de pensamiento, porque Exacto, no es porque real, estás obviando interfieren muchos las infinitas factores. posibilidades que hay, efectivamente. Entonces intervienen muchos factores, esto no es blanco o negro, porque entonces se salvarían todas las vidas. Ah, pues mira, hemos encontrado este tratamiento y esto a cualquier persona que se lo pongas le va a curar. Pues eso no existe y por lo tanto y hemos llegado a donde hemos llegado precisamente porque ha habido muchas personas que se han hecho preguntas y que no se han conformado y han dicho, oye, ¿y si esto no es así? ¿Y si lo otro no es así? Pero con este tema no, había pleno. Yo decía, vamos a ver, en la calle hay muchas personas que están discutiendo. Unos tienen una opinión, otros tienen otra. Qué casualidad, esto es como lo de qué suerte tenemos los que estamos en este lado de la fuerza. Oye, pues hemos sido tocados por la mano de Dios y nadie se ha muerto y nadie ha enfermado. Pues esto es lo mismo. Los de la tele, oye, qué casualidad que todos están al unísono, todos tienen la misma opinión, todos están de acuerdo. No ha existido el debate, no ha habido ni un solo programa, ni una sola cadena, ni una emisora, ningún periódico, absolutamente nadie de carácter oficial que haya discrepado, que haya tenido una opinión o se haya cuestionado cosas. Y los que han intentado han sido absolutamente censurados. Y Y se en les ha el tachado de locos, de documental, mentirosos y de exacto, absolutamente en el diferentes. documental lo hablaban, ¿no? Hablaban de cómo
pues una persona experta que es un científico, un biólogo, un premio Nobel, de pronto ha sido experto hasta que su discurso ha ido en una línea diferente de la oficial. Entonces ha pasado a ser un loco, un demente, una persona que no sabe de nada, ¿no? Entonces, este doble rasero y esta no solo dualidad y polaridad, sino esta conveniencia de etiquetas, pues resulta cuanto menos llamativa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también te hablan, decían por aquí alguien que bendito el día el que apagó la tele, ¿no? Y que solo la enciende para ver una serie o ver una película, porque entonces uno sabe que está conectándose a ver una ficción real. Yo veo una película y sé que estoy viendo una ficción real, ¿no? Hoy en día, pues enciendo la tele y es una ficción también organizada. Yo hace 5 años que apagué la tele y eso para mí es muy importante porque me ha invitado a tener ese pensamiento crítico que se nos ha olvidado. Pero luego también es lo que decías tú, es el hecho de tratarnos de esa manera infantilizada y hacernos sentir incapaces. Porque ya no es que nos hayan hecho creer que solo los expertos pueden, sino que alguna vez nos han dado más de 2 opciones y esas 2, 3, 4, 5, 6 opciones nos abruman, porque no estamos educados para saber elegir y discernir lo que a nuestro criterio pueda ser real o no. Entonces, Dime cuantas lo que más tengo que opciones hacer. te dan, claro, cuanto más bombardeo, consiguen todavía más polarizarte más a un solo pensamiento. Porque, claro, es que si todo me ofrece dudas, no estoy educado para vivir en la incertidumbre, que por tanto la vida es incertidumbre, o sea, esto que nadie le quepa duda. Pero no estoy educado a eso, estoy educado en que la certeza, la seguridad, la inmediatez, la sencillez, la comodidad, esa es la felicidad. Entonces, no me des muchas opciones porque entonces no sé qué elegir. ¿Por qué? ¿No te llama la atención que si tienes 10 opciones, que eso es lo que es la libertad, no sepas elegir y que sea yo quien tenga que limitarte a 2 para que entonces elijas? No tengo tiempo para estar buscando. Me enciendo la Exacto. tele, que ese como es el oficial, pues ahí es donde hago caso. Y otra cosa muy interesante sobre el miedo ha sido, durante estos 2 años y pico, el miedo a hablar, el miedo al Bueno, claro. rechazo, el miedo a perder mis amigos, perder mi trabajo, perder mis relaciones con los compañeros Sí, de trabajo. por el rechazo social y las consecuencias Exacto. que puede atraerte, lógicamente. Entonces han machacado con un tema para que si alguien se sale de esa idea, no se respete de ninguna manera esa otra opción. Esa persona Ujú. es un peligro, esa Sí, persona es irresponsable. es perseguido. Mira, el otro día compartí yo en redes sociales que el juzgado ha decretado que tenían que readmitir a la doctora Nadilla Poppel, que es una de las primeras que empezó a avisar de los efectos secundarios de las inoculaciones, porque no hay justificación para que haya sido cesada solo por advertir algo que como profesional de la salud estaba viendo en el ejercicio de su profesión. Estaba identificando esos efectos y simplemente los puso en conocimiento de la comunidad y de los organismos correspondientes. Y eso supuso el cese automático de su trabajo, la persecución, la censura, todas las cosas que publicaba eran fake, todo era pues una persecución absoluta, una persona que tendrá o no tendrá, pero bueno, tendrá su familia y tendrá sus historias y todo eso al final tiene sus daños colaterales, como yo digo, ¿no? Entonces, al final esa parte también hay que entenderla, ¿no? ¿Qué saca de beneficio un profesional con inventarse algo en contra de la versión oficial, sabiendo lo que le va a suponer ¿Sabes? a La corto, medio y perjudica. largo plazo? Porque es que es muy fuerte. Aquí hay gente perseguida y hay gente que ha tenido que huir del país. Absolutamente. Hay gente que está escondida, que ni siquiera ha podido salir en el documental, os podéis imaginar. Y otra cosa también que no tiene sentido es las personas que tenían una opinión diferente estaban locos. Y digo, es que de repente se han empezado a multiplicar los locos que es que son oportunistas. Y yo decía, pero ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad de que te odien, que pierdas tu trabajo, Exacto. que pierdas el respeto de tus compañeros. Hemos visto en televisión incluso cómo se han reído de compañeros tuyos, de médicos, personas que no son médicos, Uh-huh. que ni siquiera son periodistas, algunos simplemente son presentadores de televisión y estaban haciendo mofa de, bueno, venga, pues vamos a dejar que entre fulanito de tal, y no voy a dar nombres, que nos va a dar su versión, ¿no? Como diciendo, venga, vamos a darles voz
y voto porque se están quejando mucho y están diciendo que les estamos censurando. Vamos a dejarles entrar. Con una falta de respeto, con unas risas, con una falta de rigor y de profesionalidad. Dices, es que directamente no, eso, ahí no hay un debate, porque estás dejando entrar a una persona en plan, bueno, vamos a dejar el programa de Jordi Évole, cuando fue Miguel Bosé. Era para reírse de las personas que tenían ese pensamiento y dije, ¿por qué llevas a un cantante, una persona que no es un experto, que podrá tener o no tener información, pero ¿por qué no llevas a una persona que te va a poder hablar con datos? ¿No? Cuando decía, mira, te voy a poner a un científico y Miguel decía, ya, pero es que yo no soy científico. Claro, es que tienen a la persona equivocada y escogieron a los bufones para poder decir, estos son los que están en contra de la versión oficial. Y dice, bueno, ¿y todos los demás? Todos los que tienen una carrera de décadas, científicos que han estado descubriendo maravillosas cosas, que han estado salvando vidas, ¿por qué ahora iban a tener una opinión para matar a la gente? ¿Y por qué tener una opinión alternativa se interpreta como que sea una opinión contraria? O sea, que yo encuentre otra posible explicación a la realidad, ¿por qué se identifica como un ataque a la versión comunicada? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ver la complementariedad? ¿Por qué no se puede ver si una cosa tiene mayor fundamento que la otra, pero no como una lucha, no como una competición, no como una amenaza? Si la comunidad científica explora varias vías para explicar algo en favor de la salud y en pos de los seres humanos, ¿cuál es el daño? Claro, ¿Cuál es es el que si estás problema? dando una opinión distinta, es que estás confundiendo a la gente. Y si no remamos todos en el mismo sentido, no salimos de esta. Este era otro de los mensajes. El miedo a no vamos a salir de esta. Vamos todos a colaborar porque si no colaboramos no salimos de esta. Ha habido Esto gente agrediendo por la Cristina calle. Martín Jiménez lo explica súper bien, además que te habla de todo, todo el proceso a nivel social, el aislamiento, cómo te etiqueta enseguida a la gente, ese rechazo, cómo se manipula ese discurso y esa comunicación, lo explica súper bien. Bueno, hay muchos otros libros donde se habla de ello, pero a mí me gusta mucho la manera en la que lo tiene ella de explicarlo, porque te une todos los puntos, te une la parte política con la parte social, con la parte personal, con la educación, con la medicina, con los científicos, te va uniendo todos los puntos y te va llevando de la mano en ese viaje para que entiendas de dónde parte todo, ¿no? Y cuál es el porqué y el para qué de toda esta situación. Al final, quienes están gestionando todo esto no lo hacen por dinero. La gente ya tiene dinero. Los que están en escalones más abajo sí lo hacen por dinero. Ellos lo hacen por control. El control es el objetivo. Con el control yo ya puedo hacer cualquier cosa. Y esta parte cuesta entenderla y cuesta aceptarla, porque la mente del ser humano no quiere aceptar que otro semejante esté dispuesto a hacer cualquier cosa, incluido que haya personas que dejen de existir aquí como consecuencia de ello, para alcanzar sus objetivos comunes o personales, ¿no? Pero es una realidad que está muy demostrada, ¿no? Y al final el que quiera ahí tiene un montón de información acerca de este tema, ¿no? Yo en mi familia me pasa igual, comentaba que algunas personas, cuando yo dije que yo no iba a hacer, yo tenía claro lo que iba a pasar. Lo que no hice fue reaccionar al miedo de los demás hacia mis decisiones, porque yo entendía que sus comentarios y sus reacciones era un reflejo de lo que ellos tenían dentro, del miedo que estaban viviendo y la realidad que estaban experimentando, no de la mía. Entonces no hice mías las realidades de los demás. Claro. Luego era, ¿Sabes? como nos comentaba Paula, el miedo a no entrar en un restaurante, el miedo a no poder viajar. Entonces, muchas personas han hecho algo en contra de su voluntad porque tenían miedo a perder su trabajo, miedo a quedarse fuera de la sociedad, miedo a no poder ni siquiera ir a tomarse una cerveza, ¿no? Y al final, pues estamos todos viajando, cenando en restaurantes y la vida completamente normal. Y tantas personas que han hecho algo en contra de su voluntad iban buscando herramientas. Los que tienen miedo a morir, los que tienen miedo a matar, los que tienen miedo a no poder socializar, en algún sitio van a encontrar tu miedo, ¿no? El miedo a ser Totalmente. rechazado, miedo a tal. Y si Y no te lo encuentran, ya lo crean.
ya lo Exacto. crean desde el principio, ¿no? Si yo veo que a lo mejor no está respondiendo todo el mundo como me gustaría, pues ya me invento yo algo y eso se llama iatrogenia psicológica. Te empiezo yo a explicar qué pasaría si y a lo mejor es algo que tú nunca te has planteado, pero como yo ya te estoy poniendo ese escenario, ya lo estoy metiendo en tu mente, pues luego ya solamente tengo que darle al botón de encendido, porque ya